Ahora veamos el caso chileno, que es un caso paradigmático de América Latina. Buenas noches. En primer lugar, bueno, gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a Marcelo Basualdo y a mis acompañantes por compartir esta mesa. Y a todas las personas que están presentes aquí, por querer participar en este debate. Cuando Marcelo me invita a participar, a esta mesa, me pregunté, ¿desde dónde lo encaro esto? Y yo dije, esto hay que encararlo desde la independencia, desde 1810. Y voy a utilizar básicamente gráficos, dado ya el tiempo más reducido, ¿cierto? Para analizar allí unos gráficos. Y a partir de esos gráficos que voy a ir mostrando tablas, ver que en Chile, desde 1830, existe una estrategia de desarrollo nacional. Esa es como una primera hipótesis, ¿cierto? Y segundo punto, que esa estrategia ha sido más o menos exitosa en la medida que se ha combatido con mayor o menor éxito lo que se conoce con el nombre de la enfermedad holandesa. Para eso yo tomé un libro paradigmático que yo estudié en la Universidad de Chile en fines de los años 70, en una materia que se llama Economía Chilena, que es el libro de Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado, escrito en el año 1959. Y Aníbal Pinto muestra en ese libro que Chile, en el periodo que comprende, y ahí lo pueden ver, desde 1830, es decir, el periodo de 1810 a 1830 fue un periodo de guerras civiles, etcétera, pero desde 1830 Chile se pone a la vanguardia de los países de Latinoamérica. Tan a la vanguardia, ¿cierto?, que los principales intelectuales latinoamericanos iban a Chile. Tenemos a Juan Bautista Alberdi, a Domingo Faustino Sarmiento, ¿cierto?, primer director del diario El Mercurio de Chile, de Valparaíso, y al rector de la Universidad de Chile, primer rector de la Universidad de Chile, donde yo estudié antes que me expulsen en el año 1985 por motivos políticos, Andrés Bello, el venezolano Andrés Bello. Entonces, desde 1830 a 1860, Chile tuvo un fuerte crecimiento de sus exportaciones, tomando el periodo de 1844-1860 de un 400%, semejante al periodo que se dio, va a decir Rolf Luders, economista de la dictadura, en el periodo de la dictadura de Pinochet, ¿cierto?, en el periodo 1980-1997, que también hay una cuadruplicación, ¿cierto?, de las exportaciones. Es decir, las exportaciones son un motor, ¿cierto?, de lo que es el crecimiento económico. Y en aquel entonces, ¿cierto?, un pensador chileno, un economista chileno, Camilo Vial, en su exposición de Hacienda de 1847, durante el gobierno de Manuel Montt, que fue el padrino de Domingo Faustino Sarmiento y quien lo becó, ¿cierto?, a Estados Unidos a estudiar el sistema educativo norteamericano, ¿cierto? Decía Camilo Vial, lejos estoy de creer que un pueblo, 1847, lejos estoy de creer que un pueblo para ser rico necesita producirlo todo, pero sí estoy persuadido de que para ser próspero y civilizado necesita poseer una industria extensa y, si es posible, variada. Y el pensador, ¿cierto?, chileno, Macíver, que hay una calle, ¿cierto?, en el centro de Santiago, principal, va a decir, ¿dónde nos llegaron las inversiones chilenas, ¿cierto?, al Alto Perú, a California, tanto que en California se pensaba que un bandolero que era Joaquín Murieta, ¿cierto?, era de origen chileno cuando en realidad era mexicano, ¿cierto? Pero hasta Pablo Neruda escribe sobre Joaquín Murieta. ¿Por qué
había un alto nivel de inventiva chilena y de ir a buscar otros territorios para invertir. ¿Tá? Bueno, pero esta tendencia creciente en lo que son las exportaciones, ¿cierto?, comienza a decaer a partir de 1860, ¿tá?, por una baja que hay en los precios internacionales y también del volumen de exportaciones, lo cual lleva a un estancamiento en lo que es la economía chilena, pero afortunadamente ocurre un fenómeno en la historia de Chile, afortunadamente para los chilenos, ¿cierto?, que es la Guerra del Pacífico, ¿cierto?, donde la apropiación de la provincia de Atacama, Tarapacá, tanto a Bolivia como a Perú, permite hacerse de lo que es el monopolio, ¿cierto?, del monopolio de lo que es el salitre. ¿Tá? Bueno, entonces allí hay un periodo también de expansión de la economía chilena que va hasta el año 1929, hasta la Gran Depresión, de aproximadamente un crecimiento del 1,5%. Ahora, dice Aníbal Pinto, que es el referente, el pensador que yo tomo para hacer este escrito, bueno, ¿cuál es el problema de Chile? ¿Tá? ¿Por qué hubo ese estancamiento? Y dice Aníbal Pinto, porque hay un eslabón que ha sido descuidado y que es la falta de una estrategia industrial. Esto lo dice Aníbal Pinto en 1959, ¿cierto?, en su libro Chile, el caso de un desarrollo frustrado. Bueno, pero esa estrategia industrial, de alguna u otra manera, hay dos presidentes en la historia de Chile que tratan de llevar adelante, que son el presidente Balmaceda, ¿cierto?, en 1891, que busca nacionalizar el salitre, ¿cierto?, para transferir rentas ricardianas, la renta diferencial de salitre, al desarrollo de esa industria. Ese era su proyecto. Y el presidente Salvador Allende, ¿cierto?, que también busca, ¿cierto?, esa transferencia de rentas ricardianas hacia el desarrollo de lo que es la industria. Bueno, ambos presidentes, ¿cierto?, son víctimas de golpe de Estado, y ambos mueren en la Casa de Gobierno, ¿tá? Y justamente marcan puntos de inflexión en lo que es la historia, de Chile, ¿tá? Bueno, a partir del año, y ahora voy a pasar a otra diapositiva, ¿cierto? Esta es una tabla en realidad, a partir del año 30, Chile va a comenzar, ¿cierto?, un crecimiento hasta el año 1970 de un 2,6% promedio anual, superada la Gran Depresión, ¿tá? Un 2,6% promedio anual. Ahora, llegamos al año 71, ¿cierto?, donde ya está Salvador Allende en el gobierno, y en ese año hay un fuerte crecimiento del PBI del 7%, a causa, ¿cierto?, a causa de política de estímulo de demanda. Bueno, ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, que en el periodo de Jorge Alessandri, el crecimiento promedio de un 3,7%, en el gobierno de Frei de un 4% y en el gobierno de Allende de un 1,2%. Pero bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? El 71 la economía chilena crece un 7%, pero en el año 72 se estanca la economía chilena y en el año 73 el PBI cae en un 6%, ¿tá?, lo cual va a mostrar esa performance, ¿cierto?, de un 1,2%. Bueno, de más está decir, ¿cierto?, que ese estancamiento que se vive en los años 72 y 73 fue producto, ¿cierto?, de los paros patronales, el bloqueo económico y financiero norteamericano y los atentados terroristas de la derecha, que comenzando Allende su gobierno fue asesinado, ¿cierto?, no, antes de comenzar su gobierno, fue asesinado el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Schneider, ¿tá? Bueno, pero ¿qué pasó a partir, ¿cierto?, de lo que es la dictadura militar en Chile? La dictadura recoge las buenas herencias que dejó el gobierno de Allende y también el gobierno de Frei Montalva, porque en los años 60,
¿cierto? En el año 65, para ser más concreto, el gobierno de Eduardo Frei Montalva chileniza el 51% del cobre. Es decir, hay un acuerdo de que el 51% del cobre chileno sea nacionalizado. Lo que hace Allende en el año 71, el 11 de julio, ¿cierto?, de 1971, con la unanimidad del Congreso de la Nación, es decir, tanto los sectores de derecha como los sectores de la Unidad Popular, con la unanimidad del Congreso de la Nación se logra la nacionalización del cobre. Ahora, ¿por qué eso es así? Porque hay consenso en la sociedad chilena y en la clase política de que esas rentas ricardianas, que son las del cobre, tienen que ser, ¿cierto?, apropiadas por el Estado chileno, lo cual también tiene fundamento en la teoría económica, si tomamos nosotros, ¿cierto?, a lo que es David Ricardo y la forma de neutralizar el mal holandés y como lo han hecho Noruega, ¿cierto?, y Holanda. Bueno, pero ¿qué otra buena herencia tomó la dictadura? Y que no las destruyó esas buenas herencias, sino que las profundizó. La otra buena herencia fue el proceso de reforma agraria que comenzó el gobierno de Eduardo Frei Montalva, también en la década del 60, en su gobierno de 64 y 70. Lo que hace Allende es continuar con esa política, ¿cierto?, de reforma agraria. Entonces, allí hay dos puntos centrales, entonces, que destacar. Primero, se acaba con el latifundio en el campo, lo cual va a permitir, ¿cierto?, la inserción exitosa de los productos vinculados al campo chileno, llamémosle, por ejemplo, el sector forestal, ¿cierto?, en lo que es esa división internacional del trabajo. Y ahí tomo lo que señalaba Carlos sobre lo importante de lo que es la industrialización, ¿cierto?, y el tema del estrangulamiento externo, que Chile de una u otra manera lo evita por medio de lo que es la apropiación de la renta del cobre. Por ese motivo, ¿cierto?, a la crisis de la deuda externa en los años 80, a Chile prácticamente no le afecta, porque el Estado chileno no tiene que comprar divisas privadas, porque las divisas son del cobre, son del Estado, perdón. Bueno, lo que hace Pinochet entonces, ¿qué cosa es? Mantener la nacionalización, el cobre en manos del Estado. Y es más, plantea que el 10% de las ventas de cobre van a ir directamente a las Fuerzas Armadas. ¿Tá? Lo cual, ¿cierto?, nos muestra el carácter estratégico que le da las Fuerzas Armadas a lo que es el cobre como estrategia de desarrollo. ¿Tá? Bueno, y la reforma agraria se mantiene también, es decir, se moderniza el campo chileno, y esas fueron las importantes herencias, ¿cierto?, que dejó el gobierno de Allende, que comenzaron con Frei Montalva. Ahora, hay un mito que se dice que el milagro económico chileno se dio durante la dictadura. Eso es francamente un mito, porque ustedes pueden ver que durante el periodo de Pinochet, la economía creció un 2,9%, inferior al crecimiento que tuvo tanto en los gobiernos de Alessandri, e inferior también al crecimiento del gobierno de Frei. Y si tomamos todo el periodo histórico, Alessandri, Frei y Allende, nos da una cifra superior a ese 2,9%. ¿Tá? Bueno, entonces ese es un primer mito. Primer mito, ¿cierto?, es que en realidad el milagro económico chileno se da, las altas tasas de crecimiento a nivel chino, se da durante la concertación democrática, durante el retorno a la democracia, en lo que es la década, ¿cierto?, del 90. ¿Tá? Y ahí están las tasas de crecimiento en el gobierno de Ewing, 7,7% promedio, en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, el hijo de Frei Montalva, 5,4%, y comienza Chile una etapa de rendimientos decrecientes, que eso ya economistas chilenos lo han planteado desde fines de los 90, ¿cierto?, donde el crecimiento del gobierno de Lagos pasa a un 3,1% promedio anual. ¿Tá? Ahora, ¿qué es lo que hay que destacar aquí? Chile se diferencia del resto de América Latina, y para eso vamos a ver, ¿cierto?, las tasas de crecimiento de Chile. Primero, aquí está a nivel de Producto Bruto Interno, ¿cierto?, donde ustedes pueden ver que está muy por sobre el promedio de la Argentina, por ejemplo, ¿cierto?, y del resto de América Latina. Es decir, el PBI chileno, si tomamos como base el año 1980, en el año 2000 es un 140% superior. El de Argentina es un poco más de el 100%, ¿tá? Y América Latina está por debajo, ¿cierto?, del 40%.
¿tá? Por lo tanto, eso es según datos de la CEPAL y que el profesor Schwarzer, a través del CESPA, publicó este estudio, ¿tá? Profesor, bueno, que fue docente de varios de nosotros. Bueno, aquí está a nivel de lo que es a nivel PBI per cápita. Vemos, ¿cierto?, el salto de la economía chilena con respecto a lo que es, ¿cierto?, Argentina, que en el año 2000 su PBI es inferior al del año 1980, ¿tá? Y el de América Latina promedio es un poco superior, mientras que el PBI de Chile, ¿cierto?, está per cápita, ¿cierto?, casi un 70%. Bueno, ¿y qué es lo que permitió este fuerte crecimiento de la economía chilena? Justamente la transferencia de estas rentas ricardianas a lo que es el desarrollo de otros sectores de la economía, diversificar, llamémosle, sus exportaciones. ¿Y en qué sector en particular? Bueno, en el sector forestal, ¿cierto? Y en el sector de salmón, por ejemplo, ¿tá? Bueno, ¿y cómo se hizo toda esta política? Bueno, para esto se utilizaron dos herramientas. Primero, la transferencia de la renta del cobre, ¿cierto? El subsidiar esas exportaciones no tradicionales, ¿tá? Y segundo, se utilizó como herramienta una institución llamada Corfo, Corporación de Fomento, creado en el año 1939 por los gobiernos radicales, ¿tá? De Pedro Aguirre Cerda y otros presidentes que comenzaron a gobernar en el año 39, los radicales hasta el año 52. ¿Tá? Hubo gobiernos radicales en Chile, donde ahí estaba la coalición de izquierda socialista comunista, en aliada, ¿cierto?, a lo que es ese partido radical chileno, formando lo que son los frentes populares. Bueno, ahora, ¿quién ocupó un rol central durante la época de la dictadura para la transferencia de subsidios al sector forestal? Fue un señor denominado Julio Ponce Lerú. ¿Qué es lo que se hizo, por ejemplo, en la actividad forestal? Se subsidió el 100% de la plantación de eucaliptus y pinos para desplazar lo que es el bosque nativo, ¿tá? Por eso es que se dice que Chile, bueno, si ustedes van al sur de Chile, a lo que es la Araucanía, por ejemplo, donde hay conflictos, todo lo que tenemos ahí nosotros son pino y eucaliptus. Ahora, los incendios que se han producido en Chile en el último tiempo no son casualidad, son consecuencia de ese tipo de política, porque ustedes deberían saber que el pino y eucaliptus emite una sustancia que es muy inflamable, ¿tá? Y eso estimula lo que son los incendios. De hecho, en el este año, dentro de una plantación forestal había una ciudad denominada Santa Olga, una ciudad dentro de la plantación forestal, que se quemó toda la ciudad y estaba dentro de la plantación forestal, 5.000 habitantes, ¿tá? Bueno, ahora, este señor Ponce Lerú, ¿cierto?, fue el gerente general de Corfo hasta el año 1983 y fue el que llevó adelante todo el proceso de privatizaciones. Ahora ustedes dirán, ¿quién es el señor Ponce Lerú? Bueno, fue yerno de Augusto Pinochet entre 1969 y 1991 y desde Corfo dirigió todo el proceso de privatización de empresas públicas hasta el año 83. Y en el año 87 fue designado presidente del directorio de Soquimich. Ahora ustedes dirán, ¿qué es Soquimich? Soquimich es la institución que desde el retorno a la democracia financia a los partidos políticos, ¿tá? Es decir, este señor Ponce Lerú hasta el año 2016 fue presidente de Soquimich y es el que repartía las platas a las distintas agrupaciones políticas como financiamiento espurio de la política y que justamente ha significado un gran volumen de denuncias porque eso no estaba institucionalizado, ¿tá? Bueno, pero ¿qué generó Soquimich? Una fuerte alianza entre los sectores que hoy día están en el gobierno, lo que genera, ¿cierto?, una estabilidad y también asegurar una estabilidad que asegure esa estrategia de desarrollo nacional. Ahora, la dictadura, ¿cierto?, mantuvo, ¿cierto?, lo que es
la gran minería del cobre en manos de lo que es el Estado. Y aquí quiero mostrar unos datos, ¿cierto?, que certifican esto. Bueno, en el año 73, el 94%, ¿cierto?, de la producción de cobre estaba en manos del Estado. Cuando finaliza, ¿cierto?, la dictadura, el 84% de las exportaciones de cobre están en manos del Estado. Es decir, el proceso de privatización del cobre, ¿cierto?, no comenzó con la dictadura militar, sino que comienza, ¿cierto?, con lo que es la democracia. Y en la actualidad, en el año 2007, perdón, el Estado participa solamente en un 31%, ¿cierto?, y hoy día ya está en un 25%. Bueno, también, bueno, esto es básicamente lo que quería un poco plantear entonces. Primero, en Chile existe una estrategia de desarrollo nacional, ¿cierto?, que ha podido tener una continuidad en el tiempo por las transferencias de las rentas ricardianas, que son una forma de neutralizar el mal holandés para fomentar lo que son las exportaciones no tradicionales. Y en eso hay una fuerte estabilidad sistémica, ¿cierto?, donde, ¿cierto?, en Chile puede haber un cambio de gobierno, de ideología en el gobierno imperante, desde un gobierno socialista, ¿tá?, la Concertación Democrática estuvo gobernando 20 años, y pasar a un gobierno de derecha que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, eso es lo básico, y bueno, dejaría, ¿cierto?, al auditorio para plantear las preguntas que consideren necesarias. Bueno, muchas gracias. Bacarice. Un tema realmente que llama la atención es cómo un gobierno de tipo dictatorial se quedó con el control del bien más importante que tiene Chile, que es la exportación del cobre. Cuando nos cansamos de leer en los libros que llegaron a nuestras manos, que en ese gobierno habían intervenido los Chicago Boys y que habían desnaturalizado toda la problemática económica de Chile. Acá nos cansamos de leer eso. En realidad siempre estuvo tapado que el ejército chileno se quedó con el 10% de las exportaciones y se quedó con el manejo del cobre, que es el elemento fundamental en las exportaciones. Primero aclarar eso, ¿no? Es decir, cómo nos informaron mal y cómo el poder, ese poder que ronda el mundo, trastoca los conocimientos de muchísimos que estamos en las ciencias económicas o las ciencias sociales, ¿no? Porque es un mito, como bien dijiste vos, de que en el gobierno de Pinochet se había privatizado todo. Ahora nos estamos dando cuenta que la privatización viene de la mano de la democracia. Viene de la mano del cobre. Del cobre. Yo hablo del cobre, Sí. Yo estoy hablando del cobre. Y el segundo tema que es importante es cuando acá se discute la problemática que tiene cualquier gobierno nacional de lo denominado restricción externa. No exporta lo necesario para importar, pagar la deuda, pagar los intereses, pagar las utilidades, los dividendos, porque no es dueño de los dólares. Exactamente. ¿Por qué no es dueño de los dólares? Porque nosotros privatizamos todo, privatizamos el petróleo, nos faltó privatizar la cancha de Boca nada más. Y qué importante es que el Estado no salga a comprar los dólares, porque genera otro problema monetario cuando sale a comprar los dólares. Y esto lo está demostrando. El Estado tiene que comprar los dólares, está bien que después los vende a los importadores y vuelve a la restricción monetaria, pero fíjense que cuando tiene que pedir dólares, genera un doble impacto, ¿no? Tira la moneda y después el Banco Central la tiene que recoger intereses. Qué importante tener un elemento de esta naturaleza en manos del Estado, un Estado bien manejado,
me imagino que lo habrán manejado bien y que más allá de lo que uno puede decir de Pinochet, me imagino que nadie tocaba un peso del cobre que le tocaba al Estado, ¿no? Me imagino que eso, más allá de lo que puede decir uno de la dictadura. Y acá en Argentina tenemos, por eso no ha tenido restricción externa. Claro. Por eso no ha tenido restricción externa. Eso para que los economistas argentinos sepan un poco. Yo estoy aprendiendo hoy de lo que pasó en Chile, no lo sabía, te agradezco profundamente. Bueno, es importante aclarar que dentro de lo que son las Fuerzas Armadas habían dos sectores, ¿cierto? Como aquí también en Argentina. Es decir, las instituciones no son homogéneas. Es decir, diría Carlos Marx, la lucha de clase cruza todas las instituciones, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que es las Fuerzas Armadas había un sector nacionalista del cual no era parte Pinochet, pero que justamente fue el que tuvo siempre el control de la gran minería del cobre, ¿tá? No es extraño que el hijo de esos militares nacionalistas haya apoyado en las presidenciales anteriores a Marcos Enrico Minami, ¿cierto? A Marcos Enrico Minami, hijo del dirigente del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, un partido de, llamémosle, de extrema izquierda, ¿cierto? Pero sin embargo, el hijo del general que era el gerente general de Codelco, ¿cierto?, apoyó a Marco Enrico Minami. Entonces, las cosas no son, ¿cierto?, blanco y negro siempre, hay siempre matices, y también, por eso, lamentablemente lo que ocurrió en el año 73, la tragedia que vivió Chile en 73, fue una sobreideologización de la sociedad chilena, ¿cierto?, y también caímos en lo que fue la crisis, el tema de la Guerra Fría, ¿tá? Pero había una estrategia de desarrollo nacional que yo recojo, ¿cierto?, en estas dos personas que son Balmaceda y Allende, ¿cierto?, el cual, hay que tener claro, era socialista y masón, ¿cierto? No sé, ¿quiere decir algo? ¿No? Bueno. Disculpa, otra pregunta. ¿Y el gobierno de Ibáñez? Y hay dos Ibáñez, ¿tá? Uno es el Ibáñez que enfrentó a Allende siendo vicepresidente de la Federación. Sí. Bueno, un sector del Partido Socialista apoyó a Ibáñez, pero Allende con el Partido Comunista, Allende con una fracción del Partido Socialista y el Partido Comunista, tiró su primera candidatura presidencial en el 52 enfrentándolo, ¿tá? Y en el 58 Ibáñez llama a Salvador Allende para decirle, mira, estás perdiendo por 30.000 votos con Alessandri, podemos hacer una pequeña trampa, ¿cierto? Y Allende no aceptó la propuesta que le hizo. Ibáñez tenía una visión nacional, ¿no? Claro, sí, exactamente. Gracias. Vamos. Hay una más. Para el profesor que habló sobre España, no me quedó claro si esa desmesurada actividad turística que se despertó de pronto en España en esa época no pudo haber originado ese fenómeno económico que mencionó recién el profesor chileno, que se llama enfermedad holandesa. Bueno, en verdad es que no es que fuera algo de repente. O sea, la realidad es que, como he dicho antes, la expansión turística venía de atrás. Es decir, si vemos, pasa que no traigo los datos, desde los años 20, como he dicho, en el año 29, en el año 30, 30-31 hay una caída internacional, pero en los años 33, 34, 30, ya hay una expansión turística. Lo que sucedió fue un corte por dos conflictos bélicos, es decir, eso se hubiera producido sí o sí, porque ya se estaba produciendo. Entonces no es que salga el turismo de repente, no, es que es una evolución internacional. Entonces no, es que eso se iba a producir. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que se estaba produciendo unos cambios sociales enormes a nivel internacional. Y es que el turismo
que considerábamos elitista y que se basaba en un paradigma diferente, se va transformando a partir de estos cambios sociales en un, vamos a decir, en un paradigma distinto de sol y playa y de masificación. Ya existían las vacaciones pagadas en los años 30 en varios países. O sea, que no es que sea un fenómeno ex novo en el franquismo, no, si es que eso venía de muy atrás. Entonces eso se hubiera dado sí o sí. Otra cosa es si la intensidad hubiera sido menos o igual. Eso no lo sabemos porque eso es historia ficción y eso no hacemos. Pero lo que es el fenómeno ya estaba. El fenómeno está en los años 20, está en los años 30. Es cierto que nos faltan estudios, que para Gran Bretaña sí hay, pero para muchos países de la Europa occidental no hay, de los cambios sociales que se están produciendo vinculados al hecho del viajar y del turismo en los años 30. Pero el fenómeno ya existe. O sea, entonces es una continuidad, no es otra cosa. La intensidad viene dada como consecuencia de los factores que he mencionado, sobre todo porque cada vez hay un grupo de personas que puede viajar en tanto en cuanto tiene unas vacaciones pagadas y hay unos medios de transporte hábiles para poder viajar. Pero el fenómeno ya existía, no es una cosa nueva. Una simple acotación. Tenemos los 30 mejores años de posguerra, con el Estado benefactor en toda Europa. Ya lo he dicho. Eran estados democráticos y sociales, claro, donde el ascenso social, claro, pero en los años 30 ya existía vacaciones pagadas en varios países europeos. Por lo tanto, ese fenómeno ya estaba, el paradigma ya estaba cambiando. Ya no era un turismo elitista, ya era un turismo donde las clases medias empezaban a viajar. Se puede ver perfectamente en las tipologías de los hoteles. Se ve claramente qué cantidad de hoteles y de oferta hotelera tenemos, por ejemplo, en 1905-10 y en los años 30. Primero, porque hay un aumento exponencial enorme. Y segundo, porque son categorías medias, no son hoteles de lujo. Con lo cual quiere decir que aparte de los sectores más pudientes, San Sebastián, por ejemplo, siempre tuvo 4 hoteles de lujo. Pero claro, eran 4. Eso no se movieron. Si vamos, sin embargo, a los sectores un poco inferiores, pues vemos cómo pasaron de 10, 12 a 30 y tantos en los años 30. O sea, pero hay unos cambios sociales y una evolución que, bueno, habrá que estudiar, pero bueno, es una incorporación de las clases medias, medias altas, básicamente. Bueno, pero esto es un fenómeno, ¿no?, que hay un historiador francés que lo ha estudiado muy bien, que es el mimetismo social. Las clases bajas hacen lo que hacen las clases altas, o sea, entonces, pues ya está, vamos, esto no... O sea, que es una continuidad que 2 conflictos bélicos cortaron, pero eso ya estaba, o sea, no es novedoso. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ya estamos cansados. Bueno, sí, no, indudablemente el aporte acá de los panelistas disertantes ha sido excelente. No, también me parece que ha sido excelente la participación de todos los profesores acá. Obviamente tenemos que agradecer acá al decano que apoyó esta iniciativa, a Marcelo Podmoguile, que como secretario de investigación también la apoyó, a Norma Salvatierra, que como secretaria académica también la impulsa. Así que creo que en todo sentido, bueno, hacemos un gran agradecimiento a los amigos que han venido a iniciar el trabajo de este seminario académico interdisciplinario, y que la verdad que ha sido maravilloso su aporte en este sentido, y creo que todos nos portamos bien, que bueno, que estamos dando muestras de mucho interés en una cosa que evidentemente realmente vale mucho la pena, ¿no? Vale mucho, digamos, porque la idea es que esto sea una mesa de debate, es decir, una mesa de trabajo conjunto en sentido académico, bueno, donde un poco el protagonismo está en quienes tienen un trabajo y vienen a presentarlos, que la idea es que eso lo realicen, como dije al principio, todos los docentes que tienen trabajos
realizados o trabajos en proceso y vengan a presentarlos acá en esta mesa y todos discutamos como hoy, prestemos atención y discutamos los temas que se aportan y después todo esto lo publiquemos, ¿no? Bueno, listo.